Shalom amigos, un placer estar con ustedes de nuevo. Le damos las gracias al Boreolam porque nos permite un día más de vida y una nueva oportunidad para seguir aprendiendo del Zohar HaKadosh. Sean bienvenidos también los nuevos suscriptores. Les damos la bienvenida a Derek Torah, esperando que disfruten de cada una de las enseñanzas en nuestro canal. Por cierto, ya llevamos más de 400 videos para que usted pueda escoger entre las enseñanzas maravillosas que el Boreolam tiene para cada uno de ustedes. Pero recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. Y Hashem dijo a Abraham, después que Lot se separó de él. Una sinopsis. Al avanzar desde la sección previa, el Zohar revela cómo Abraham, el patriarca, se preparó y se alistó para recibir la luz del Creador, después de desconectarse de las influencias negativas de su sobrino Lot. La aplicación de este pasaje. Esta porción ilustra la importancia de prepararnos tanto espiritual como físicamente para que la luz del Creador repose sobre nosotros. Este proceso de preparación es mencionado como construir la vasija de uno mismo. Sin una vasija, la luz del Creador no puede ser revelada. Este importante principio cabalístico es aclarado por una analogía. El sol requiere un objeto físico, una vasija para reflejar, y así revelar su luz. De igual manera, la luz del Creador requiere una vasija para iluminar nuestro mundo físico. Estos versículos sagrados nos asisten en la construcción de nuestra propia vasija para que la luz espiritual pueda iluminar las áreas oscuras de nuestra vida. Y Hashem dijo a Abraham después que Lot se separó de él. Bereshit 13:14. Rabí Abba abrió la discusión diciendo, y se levantó Yoná para huir de Tarshish, de la presencia de Hashem. Yoná 1:3. Hay de aquellos que se esconden de la presencia del Santísimo, bendito sea Él, de quienes está escrito, yo lleno el cielo y la tierra, dice Hashem. Yirmiyá 23:24. Y se asombra. ¿Por qué desea huir Yoná de la presencia del Santísimo, bendito sea Él? Y contesta en el versículo, paloma mía, en hebreo, Yonatí, que anidas en las grietas de la roca, en los lugares secretos del acantilado. Shir Hashirim 2:14. Paloma mía se refiere a la congregación de Israel, a saber, la Shekinah. En las grietas de la roca significa Jerusalén. Esto es el lugar más alto en el mundo. Tal como la roca es más eminente y fuerte que todo, así Jerusalén es más eminente y fuerte que todo. Las palabras en los lugares secretos del acantilado se refieren al lugar que es llamado el lugar del Santísimo, el cual es el corazón del mundo entero. Está escrito en los lugares secretos del acantilado del Santísimo, porque la Shekinah solía ocultarse allí, como lo hace una esposa modesta, quien no se muestra fuera de su casa, tal como está escrito, tu esposa será como vid fructífera al lado de tu casa. Teilín 128:3. Así la congregación de Israel no mora fuera de su propio lugar, el cual es los lugares secretos del acantilado, excepto en los tiempos de exilio, y ya que está en el exilio, las otras naciones del mundo disfrutan mayor prosperidad y paz que Israel. Ven y ve
Cuando la nación de Israel mora en la tierra santa, todo está en su lugar, y el trono, el cual es la Nukba, está firmemente establecido sobre ellos. Ellos adoraban a Hashem, lo que significa que elevaban Mayik Nukbin, aguas femeninas, y trascendían las capas de aire del mundo. Su servicio ascendía a lo alto a su lugar, al masculino y al femenino, causándoles unirse uno con el otro, porque Israel solo está adaptado para el servicio. Las otras naciones fueron mantenidas lejos de la tierra, no regían como lo hacen ahora. Las otras naciones fueron nutridas solo por el residuo. En otras palabras, la abundancia que Israel atrajo hacia abajo por medios de su servicio fue suficiente para nutrir también a las otras naciones del mundo. Pero la mayor parte de la abundancia fue para Israel. Las otras naciones del mundo recibieron solamente un residuo de esta abundancia. Por esto es que el dominio le fue dado a Israel. Ustedes pueden decir, pero nosotros podemos ver que muchos reyes extranjeros gobernaron aun cuando el templo estaba todavía en el mundo. Ven y ve, durante el primer templo, Israel no había aún profanado la tierra. Como resultado, las otras naciones no gobernaron completamente todavía. Más bien, eran nutridas con el residuo, y a causa de que su dominio era nutrido por este residuo, su gobierno no fue muy poderoso. Pero como Israel pecó y profanó la tierra, fue como si ellos empujaran a la Shekinah de su lugar a otro lugar. Y entonces las otras naciones tomaron el control y les fue permitido gobernar. Ven y ve, ningún otro gobernante gobierna sobre la tierra de Israel sino el Santísimo bendito sea Él solo. De modo que cuando Israel pecó y quemó incienso a otras deidades en la tierra, es como si la Shekinah fuera empujada de su lugar. A causa de que el incienso atrajo a otras deidades, estas deidades se asociaron con Israel y el dominio les fue entregado, porque el incienso hace conexiones. Atrajeron su poder de la Shekinah y alcanzaron su dominio a través de ella. Entonces las otras naciones gobernaron, los profetas no estuvieron más y todos los grados celestiales cesaron de gobernar la tierra. Y el dominio no les fue quitado a las otras naciones, porque ellas atrajeron la abundancia de la Shekinah para ellas mismas. Por lo tanto, durante el segundo templo, el dominio de las otras naciones no fue retirado de ellas, y todavía más, en el tiempo del exilio, cuando la Shekinah residió entre otras naciones, donde otros gobernantes tenían el control. Así todos ellos atrajeron su poder de la Shekinah, quien es atraída a ellos. Por consiguiente, cuando Israel habitó en la tierra y realizó los servicios para el Santísimo bendito sea Él, estaba modestamente oculta entre ellos, y no dejó su hogar ni apareció en público. A causa de esto, todos los profetas que existían durante ese tiempo, a saber, el tiempo cuando el templo se levantaba, no recibieron su profecía de fuera de su lugar, fuera de la tierra de Israel, como hemos declarado. A causa de esto, Joná huyó de la tierra santa. Él no deseaba la profecía revelada a él, para no ser obligado a completar la misión del Santísimo bendito sea Él. Ustedes pueden decir, pero la Shekinah se reveló a Yehezkel en Babel, lo cual está fuera de la tierra de Israel. Sin embargo, como hemos explicado, estas palabras,
la palabra vino, en hebreo, hayó, hayá, Yehezkel 1:3, se refieren a un evento que nunca sucedió antes ni desde la construcción del templo. Esa profecía fue para ese tiempo solamente para atraer consuelo a Israel. ¿Y cómo está escrito? Junto al río Quebar, lo cual significa que el río, ya en hebreo Quebar, estaba allí desde la creación del mundo, y la Shekinah había siempre aparecido allí, aun antes de que el templo fuera construido, como está escrito, y un río salía de Edén para regar el jardín, y de aquí era dividido y convertido en 4 corrientes. Bereshit 2:10. El río Quebar es uno de esas 4 corrientes. Así la Shekinah fue revelada allí temporalmente a causa de la necesidad de Israel de ser consolados de la miseria causada por la destrucción del templo. Pero en otras ocasiones la Shekinah no apareció fuera de la tierra de Israel. Por lo tanto, Joná huyó para que la Shekinah no apareciese sobre él o enfrente de él. Dejó la tierra santa y huyó. Y es por eso que está escrito, de la presencia de Hashem, y que los hombres supieron que él huía de la presencia de Hashem. Joná 1:10. Ven y ve, tal como la Shekinah no se revela en un lugar inapropiado, así no se revela a nadie que no es digno de ella. De ese modo, desde el tiempo en que Lot planeó retornar a sus malos caminos, el espíritu de santidad se separó de Abraham. Y cuando Lot se separó, el espíritu de santidad regresó a posarse en su lugar, a saber, sobre Abraham. Es por eso que está escrito, y Hashem dijo a Abraham, después que Lot se separó de él. Ven y ve, Abraham vio que Lot regresó a sus malos hábitos y tuvo temor. Dijo, podría ser que a causa de que me asocio con él, pierde la porción santa con el Santísimo, bendito sea él. Me adornó. Pero tan pronto como Lot lo abandonó, el Santísimo, bendito sea él, le dijo, ahora levanta tus ojos y mira desde el lugar en que te encuentras. Y pregunta, ¿cuál es el significado de las palabras desde el lugar en que te encuentras? Y contesta, significan del lugar al cual te has adherido desde el principio y en el cual has sido adornado por la fe completa. Hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Son las direcciones de sus primeros viajes, como está escrito, y fue en sus viajes. Este es el secreto de Nefesh, Ruach, Neshama y Hayá. Así hacia el norte es el secreto de Binah y Neshama. Hacia el sur es el secreto de Jochma y Hayá. Hacia el este es el secreto de Tiferet y Ruach. Hacia el oeste es el secreto de Malhut y Nefesh. Y está escrito, y se fue viajando hacia el Negev. Estos son los grados celestiales con los cuales él fue adornado con la fe completa, como al principio. Y entonces él recibió la buena noticia de que no se separarían de él o de sus hijos nunca, como está escrito, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu progenie para siempre. Bereshit 13:15. Y él pregunta, ¿cuál es el significado de ¿qué ves? Y contesta, este es el primer grado que le apareció.
el cual es el grado de Nefesh, como está escrito, Hashem, quien se le apareció. Como resultado está escrito, ¿qué ves? Porque este primer grado, que es la Nukba, incluye otros grados, y todos los grados aparecen en este. Es por esto que está escrito, porque toda la tierra que ves. Como manzano entre los árboles del bosque. Una sinopsis. El Zohar nos dice que Rav Elazar y Rav Hizquiyá se alojaban en una posada económica situada en la ciudad de Lod. Cabalísticamente hablando, estos dos grandes sabios están realmente ocupando una dimensión específica mientras discuten las muchas capas de significado en la escritura bíblica. Específicamente, estos dos gigantes espirituales están discutiendo un versículo en la Torá que habla de un manzano en medio de un bosque. La aplicación de este pasaje. Mientras los dos místicos exploran las varias luces y fuerzas espirituales ocultas dentro del texto de la Torá, las letras que forman este relato cabalístico despiertan nuestro aprecio por la profundidad, la riqueza y la luz espiritual contenidas en cada palabra y versículo de la Torá. Rabí Elazar llegó a una posada en Lod junto con Rabí Hizquiyá. Rabí Elazar se levantó durante la noche para estudiar la Torá. Rabí Hizquiyá se paró junto a él, porque el lugar era pequeño. Rabí Elazar dijo, los compañeros siempre se reúnen en un lugar estrecho. Quiso decir que a causa de que los compañeros estudian la Torá gran parte del tiempo y solo trabajan un poco, se reúnen en pequeñas y estrechas posadas. No tienen dinero para rentar grandes habitaciones. Rabí Elazar abrió la discusión diciendo, como manzano entre los árboles del bosque, Shir Hashirim 2:3. Manzano se refiere al Santísimo bendito sea Él, quien es precioso y decorado por sus colores. Sus colores blanco, rojo y verde son el secreto de las tres columnas de Gesed, Geburah y Tiferet. Su árbol no tiene igual entre todos los otros árboles, los cuales representan los 70 gobernantes que imitan la santidad, como un mono imita a un hombre. Él se distingue de todos ellos y no hay nadie como él. Por esto me senté bajo su sombra con gran delicia. El versículo se lee, bajo su sombra y no bajo la de algún otro, porque antes de que fuera establecida apropiadamente y bien corregida, la Shejiná yació bajo la sombra de las hojas de la higuera. Así, bajo su sombra, y no bajo la de nadie más, alude a los otros 70 gobernantes. Con gran delicia, él pregunta, ¿desde cuándo? No podemos decir que ella ha experimentado siempre gran delicia, particularmente después del pecado, cuando ella estaba bajo la influencia de los 70 gobernantes. Y él dice, esto es desde el día en que Abraham vino a este mundo, quien amó al Santísimo bendito sea él. Está escrito, Abraham mi amado, Yeshayá 41:8, porque él corrigió completamente a la Shejiná y ella fue unida otra vez con Zweirampin. Su fruto fue dulce a mi gusto, se refiere a Yitzhak, quien es el fruto sagrado de Abraham. Otra explicación del versículo. Me senté bajo su sombra con gran delicia. Es que este se refiere a Jacob.
quien es el secreto de la columna central, y su fruto era dulce a mi gusto, se refiere a Yosef el justo, quien es el secreto de Yesod, quien produjo frutos santos para el mundo, a saber, almas. Por lo tanto, está escrito: estas son las generaciones de Jacob, Yosef, Bereshit 37:2. Lo cual muestra que todas las generaciones de Jacob son establecidas por Yosef el justo, quien es el aspecto de Yesod de Jacob, y a causa de esto Israel es llamado por el nombre de Efraín, como está escrito: el querido hijo mío Efraín. Yirmiyá 31:19. Hay otra explicación para el versículo: como manzano entre los árboles del bosque, que es, las palabras se refieren a Abraham, quien era como un manzano fragante y fue distinguido de otros de su generación por su fe completa, y se distinguió como uno tanto arriba como abajo. Como está escrito, Abraham era uno. Yehezkel 33:24. Él pregunta, ¿por qué era él uno? Y dice, porque no había entonces en el mundo otro que se hubiese elevado por la fe en el Santísimo, bendito sea él. Además de él, Rabí Hizquía le dijo, pero está escrito, y las almas que ellos habían hecho en Harán, lo cual significa que Abraham trajo hombres y Sará trajo mujeres para ser convertidas. Así hubo gente con fe en el Santísimo, bendito sea él. Además de él le dijo, sin embargo, ellos no alcanzaron los grados celestiales con los cuales Abraham fue adornado. Más tarde le dijo, también he oído que a Abraham no se le mencionó como uno, hasta que se volvió unido con Yitzhak y Jacob. Solo después que se volvió asociado con Yitzhak y Jacob, y los tres fueron los padres del mundo, fue Abraham llamado uno. Esto significa que solo después de que él combinó todas las tres columnas en una, fue llamado uno. Entonces él fue llamado el manzano del mundo, el cual se distinguía por sus tres colores: blanco, rojo y verde, lo cual alude a las tres columnas. Así fue distinguido y diferente de todas las gentes de su generación. Él le dijo, bien dicho. Una explicación diferente del versículo: como manzano entre los árboles del bosque, es que se refiere al Santísimo, bendito sea él, la columna derecha. Así es mi amado, se refiere al Santísimo, bendito sea él, la columna izquierda, y bajo su sombra se refiere al Santísimo, bendito sea él, la columna central. Me senté con gran delicia, se refiere al día en el cual el Santísimo, bendito sea él, apareció en monte Sinaí, y Israel recibió la Torá y dijo, haremos y escucharemos. Shemot 24:7. Entonces la Shejinah dijo, me senté con gran delicia. Y su fruto era dulce a mi gusto. Se refiere a las palabras de la Torá que son descritas como más dulces que la miel y los panales que escurren. Teilín 19:11. De acuerdo con otra explicación, y su fruto era dulce a mi gusto, se refiere a las almas de los justos, quienes son todos el fruto de la artesanía del Santísimo, bendito sea él, y permanecen con él arriba. Ven y ve,
todas las almas en el mundo, quienes son el fruto de la artesanía del Santísimo bendito sea Él, son uno en el mismo secreto. En el mundo superior, no son todavía distinguidas como masculino y femenino. Solo cuando descienden al mundo son separadas sus almas en masculino y femenino, y cada alma tiene una parte masculina y una femenina, unidas como uno. Ven y ve, la pasión del femenino para con el masculino produce un nefesh, y la pasión del masculino para con el femenino y su apego a ella produce un nefesh, el cual incluye el nefesh de la pasión del femenino. Así la pasión del interior, el femenino, es unida con la pasión del superior, el masculino, y ambas nefashot se vuelven un deseo sin ninguna separación. Entonces lo femenino incluye todo dentro de ella misma al tomar ambas nefashot y quedando preñada por lo masculino con ellas. Y la pasión de ambos los conjunta como uno, por lo tanto cada uno es incluido dentro del otro. Y cuando las almas salen, lo masculino y lo femenino están dentro de ellas, juntos como uno solo. Más tarde, cuando descienden a este mundo, son separados uno del otro, lo masculino de lo femenino. Cada uno cambia su camino, y el Santísimo bendito sea Él, los une otra vez. La clave para unirlo es dada solo al Santísimo bendito sea Él. Solo Él conoce la pareja apropiada para cada uno, para reunirlos apropiadamente, de modo que lo masculino y lo femenino sean de la misma alma. Feliz es la persona que merece con sus actos y maneras el camino de la verdad, de modo que se unan un nefesh con el otro, lo masculino con lo femenino, como estaban antes de venir a este mundo. Porque si es merecedor por sus actos, es un hombre completo, pero si no es merecedor, entonces no le será dada su alma gemela. Es por esto que está escrito acerca de él, y su fruto es dulce a mi gusto, porque este hombre es bendecido con la reunión de masculino y femenino, como debe apropiadamente ser. Y el mundo es bendecido por él a través de su dulce fruto, a saber, hijos agradables, porque todo depende de si una persona ha sido merecedora o no. Rabí Quisquiyá dijo: he oído del versículo, de mí tu fruto es encontrado. Osea 14:9. El Santísimo bendito sea Él dijo a la congregación de Israel, que es la Shekinah: de mí tu fruto es encontrado. Es tu fruto más bien que mi fruto, para enseñarnos que la pasión del femenino forma el nefesh, el cual se combina con el poder del masculino, de modo que el nefesh del femenino se conjunte con el nefesh del masculino, y se vuelvan uno, cada uno incluyendo al otro, como ya hemos explicado. Más tarde son separados a dos en este mundo. Vemos claramente que a través del poder del masculino resulta el fruto del femenino en este mundo. Otra explicación del versículo, de mí tu fruto es encontrado, es que la pasión del femenino, de donde el aspecto femenino del nefesh viene, es la fuente del fruto del masculino, porque sin la pasión del femenino hacia el masculino
no habría sido ningún fruto en el mundo. En otras palabras, no habría habido ninguna progenie. Por lo tanto, está escrito, de mí tu fruto es encontrado. Y sucedió en los días de Anrafel. Una sinopsis. El reconocimiento de Abraham de la realidad, toda incluyente de el Creador, es relatado por el Zohar. El proceso espiritual gradual es representado empezando con su percepción del sol naciente de la mañana. El alma de Abraham fue agitada profundamente por el orden cósmico fundamental de nuestro mundo. Esta agitación despertó un deseo profundo de conocer la verdad fundamental, para captar la fuerza suprema subyacente en las leyes físicas y metafísicas de la naturaleza. Cuando el deseo de Abraham por conocer a el Creador es encendido, solamente entonces el Creador se revela. La aplicación de este pasaje. El acto de buscar en y de sí mismo no es suficiente para ganar un conocimiento de el Creador Supremo. Debemos empezar por reconocer y admitir su unicidad y dirigir nuestros esfuerzos por el camino espiritual correcto. Además, nuestro esfuerzo espiritual no debe tener sus raíces en la fe ciega, sino que más bien debe tomar la forma de una progresión lógica de preguntas y respuestas, esfuerzos y resultados, que culmina en un delicado equilibrio de certeza y fe. A través de esta porción, el poder de certeza y el deseo de buscar la verdad fundamental son despertados dentro de nuestra alma. Rabí Yossi abrió la discusión del versículo, y sucedió en los días de Anrafel, rey de Shinar, Bereshit 14:1, con el texto, ¿quién levantó a uno del oriente, a quien la justicia encontró donde quiera que puso el pie? Yeshaya 41:2. Aunque este pasaje ya ha sido explicado, tiene una explicación de acuerdo con el secreto de la sabiduría. Hemos aprendido que el Santísimo bendito sea Él, creó 7 firmamentos en lo alto, los cuales son las 7 sefirot inferiores de Atzilut, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. El propósito de todas ellas es reconocer la gloria del Santísimo bendito sea Él, y existen para proclamar el secreto de la fe celestial. Ven y ve, hay un firmamento sublime muy por encima de estos 7 firmamentos, el cual es el secreto de Binah de Atzilut. Este firmamento guía e ilumina a todos ellos, y es incognoscible, inescrutable. Se refiere a sus 3 sefirot superiores, lo cual es el secreto de Abba e Ima. Esto está declarado como una interrogación porque es desconocido. Se refiere a las 7 sefirot inferiores, lo cual es el secreto de Yisrael, Sabá y Tebuná. A causa de que este está oculto y tan profundo, cada uno se pregunta acerca de este. Es por esto que es llamado Mi. ¿Quién? Refiriéndose a sus 7 sefirot inferiores, como ha sido explicado. Como está escrito, ¿del vientre de quién? En hebreo, Mi. Salió el hielo. Y Job 38:29, lo cual fue explicado, y este es el firmamento celestial que se yergue muy arriba de los otros 7. Y hay un firmamento abajo, a saber,
Malhut, que es el más bajo de todos, y no resplandece. Dado que es el más bajo y no tiene luz, el firmamento celestial arriba de ellos, el cual es Binah, que es llamada Mi, se junta con este. Esto quiere decir que el firmamento celestial, que es el secreto de Mi, Men-Yud, no ilumina la Jochma a alguno de los 7 firmamentos inferiores, sino solamente al más bajo de todos ellos, el cual es Malhut. Y estas 2 letras, Mem-Yud, que pertenecen al firmamento celestial que es llamado Mi, están incluidas en ella misma para formar un mar, en hebreo Yam, Yud Mem, del firmamento celestial que es llamado Mi, una combinación de las letras Men y Yud. A causa de que todos los otros firmamentos que están arriba del firmamento más bajo y son llamados Gesed, Geburah, Tiferet, Netzal, Hod y Yesod, actúan como corrientes y fluyen al firmamento más bajo. Este se convierte entonces en un mar celestial que produce frutas y peces en todas sus variedades. Estos son los mojín que le da Abria, Yetzirah y Asía. David lo describió con las palabras: este gran y ancho mar en donde hay seres que se arrastran, innumerables seres vivientes, pequeños y grandes. Teilín 104:25. Sobre esto está escrito: ¿quién, en hebreo, Mi, levantó a uno del oriente, a quien la justicia encontró donde quiera que puso el pie? Yeshayá 41:2. ¿Quién levantó a uno del oriente? Se refiere a Abraham. Abraham se elevó al firmamento celestial, el cual es llamado Mi, para traer la Jochma abajo al firmamento más bajo, que es llamado Yam, Yud Men, a quien la justicia encontró donde quiera que puso el pie. Se refiere al más bajo de todos los 7 firmamentos, el cual se ha vuelto un mar. Del versículo dio a las naciones ante él pregunta: ¿qué se quiere decir con ante él? Y dice: este es el firmamento más bajo, como hemos dicho, que toma revancha y derrota a sus enemigos. David fue orgulloso de esto y elogió esto diciendo: me has dado también el cuello de mis enemigos, para destruir a los que me odian. Teilín 18:40. Dio las naciones ante él. Yeshayá 41:2. Estas son las naciones que Abraham puso en fuga y a quienes el Santísimo, bendito sea él, dio muerte, y lo hizo gobernar sobre reyes. Estos son los ángeles que los gobiernan desde arriba, porque cuando el Santísimo, bendito sea él, ejecuta sentencia sobre el mundo, la trae sobre todo, hasta arriba y hasta abajo. Esto significa sobre las naciones abajo y sobre sus gobernantes arriba en el cielo. El texto continúa: los persiguió y pasó en paz, en hebreo Shalom. Yeshayá 41:3. Los persiguió se refiere a Abraham, porque Abraham los persiguió y el Santísimo, bendito sea él, iba enfrente de él y los mató, como está escrito: y pasó en paz, en hebreo Shalom. Este es el Santísimo, bendito sea él, quien es llamado Shalom. De las palabras
aún por el camino que no había pisado con sus pies antes. Él pregunta, ¿podrían ustedes imaginar que Abraham caminó a través de nubes y montado sobre caballos y carruajes? Porque está escrito, aún por el camino que no había pisado con sus pies antes, y contesta, aún por el camino que no había pisado con sus pies antes, significa que ni un ángel ni un mensajero precedieron a Abraham. Solo el Santísimo bendito sea él. Está escrito, con sus pies, y pregunta, ¿qué son sus pies? Y responde, son los ángeles que están debajo del Santísimo bendito sea él. Como está escrito, y sus pies se plantarán en ese día. Zacarías 14:4. ¿Qué se refiere a los ángeles que son llamados sus pies? Así en el versículo, sus pies se refieren a los ángeles. No habían pisado significan justo por el camino de Abraham. Solo el Santísimo bendito sea él lo acompaña en su camino. Hay otra explicación del versículo. ¿Quién levantó a uno del oriente? Ven y ve. Cuando el Santísimo bendito sea él despertó al mundo, el cual es Malhut, para traer a Abraham cerca de él, este despertar ocurrió por amor a Jacob, quien es el secreto del este, porque Jacob estaba destinado a provenir de Abraham y a producir las 12 tribus, las cuales fueron todas justas ante el Santísimo bendito sea él. El versículo continúa, a quien la justicia encontró donde quiera que puso el pie. El Santísimo bendito sea él lo llamó refiriéndose a Jacob, siempre desde que el mundo fue creado, como dice el versículo. Llama a las generaciones desde el principio. Yeshayá 41:4. Por lo tanto, la justicia que es Malhut lo llamó, seguramente su pie. Significa que se juntó con él en su oración y se acercó a él, como está escrito. Todo el pueblo que te sigue, literalmente, que está a tus pies. Shemot 11:18, lo cual significa el pueblo que se te adhirió. De ese modo, aquí también su pie significa adherirse a él. Una explicación alternativa de quién levantó a uno de Oriente es que la luz empieza a brillar desde el este, porque todo el poder de la luz en el sur, que es Gesed, viene del este, que es Tiferet. Por lo tanto, en el versículo se lee, ¿quién levantó la luz del sur, que es Gesed, desde el oriente? El oriente, siendo Tiferet, levantó la luz. Por esto Tiferet toma y es nutrido primero, y después da luz a las 6 extremidades que están incluidas dentro de Tiferet. Entre ellas está el sur, el cual es Gesed, y el deseo del firmamento celestial, que es Binah, es dar abundancia al este, que es Tiferet. El versículo a quien la justicia encontró donde quiera que puso pie se refiere al oeste, que es Malhut. Este llama siempre al oriente, que es Tiferet, y no está totalmente abajo, como está escrito, Elohim, no te quedes quieto, no guardes silencio y te calles. El Elohim, Tehilim 83:2. Porque el oeste, que es Malhut y es llamada Elohim, es constantemente despertada a él. Puso las naciones ante él y lo hizo gobernar sobre reyes.
porque este es del oriente. Es que recibe el poder para vencer a todas las naciones del mundo. Rabí Yehudá dijo: ¿Quién levantó a uno del oriente? Este es Abraham, que recibió su despertar del Santísimo, bendito sea él, del oriente solo. Cuando él vio que el sol se elevó en la mañana del oriente, fue despertado a pensar que este es el Santísimo, bendito sea él. Abraham dijo del sol: Este es el Rey que me creó. Y él adoró al sol todo el día. Cuando llegó el anochecer, vio que el sol se hundía y la luna brilló. Dijo acerca de la luna: Esta debe de ser la que rige sobre aquello por lo que yo he adorado al sol todo el día, ya que el sol ha sido oscurecido y no brilla más ante la luna. Y adoró a la luna toda esa noche. En la mañana vio que la luna se oscurecía a medida que el oriente se iluminaba. Dijo: Debe haber un rey y rector sobre todos estos. ¿Quién los gobierna? De ese modo, cuando el Santísimo, bendito sea él, vio que el deseo de Abraham estaba dirigido hacia él se reveló a Abraham y habló con él, como está escrito: ¿A quién la justicia encontró donde quiera que puso el pie? Justicia se refiere al Santísimo, bendito sea él, quien lo llamó, habló con él y se le reveló. Rabí Yitzhak abrió la discusión diciendo: ¿Habló justicia? Digo rectitud. Yeshayá 45:19. Todo lo que el Santísimo, bendito sea él, dice es verdad. Todas sus acciones son justas. Él pregunta: ¿cómo actúa él justamente? Y dice: cuando el Santísimo, bendito sea él, creó el mundo, éste oscilaba de un lado para otro, incapaz de sostenerse. El Santísimo, bendito sea él, dijo al mundo: ¿por qué estás colapsándote? Este contestó: Señor del universo, soy incapaz de sostenerme porque no tengo fundamento sobre el cual sostenerme. El Santísimo, bendito sea él, dijo al mundo: pero yo estoy a punto de elevar dentro de ti un hombre justo, quien es Abraham, quien me amará. Inmediatamente el mundo se paró quieto y fue firmemente establecido. Como está escrito: estas son las generaciones del cielo y de la tierra cuando fueron creados, en hebreo, Bejibaram. Bereshit 2:4. No lean Bejibaram, sino más bien Be Abraham, con Abraham, porque por Abraham fue establecido el mundo. Rabí Jillá dijo: yo declaro cosas que son rectas. Significa que el mundo respondió al Santísimo, bendito sea él, diciendo: de este mismo Abraham se producirán hijos que destruirán el templo y quemarán la Torá. El Santísimo, bendito sea él, le dijo: un hombre está destinado a venir de él, quien es Jacob, y de él 12 tribus se producirán, todas ellas justas. Inmediatamente fue establecido el mundo por su amor. Por lo tanto, está escrito: yo declaro cosas que son justas, lo cual es el secreto de Jacob, quien es Tiferet. Rabí Elazar dijo que hemos señalado aquí que cada uno de los términos hablar, declarar y decir tienen un significado propio. Hablar significa abiertamente, lo cual es el secreto de Malhut y es llamado el mundo revelado.
Este es un grado externo, no interno, como los grados que son más altos que este. Y esto también se aplica a hablar justicia, lo cual se refiere a Malhut, que es el aspecto de hablar. Declarar alude al grado interno y celestial, el cual gobierna el habla que es Malhut, y se aplica también a declaró correcto. ¿Quién es recto? Es el grado celestial donde mora Jacob, a saber, Tiferet. Por lo tanto, tú fundaste cosas que son justas. Teilín 99:4. Y es por esto que dice aquí, declaró más bien que habló. Esto nos muestra que la intención aquí se aplica a Tiferet y no a Malhut, y Rabí Elazar, por este medio, ofrece una prueba de lo que Rabí Hillá dijo. Rabí Yitzhak dijo que está escrito, y él les declaró su pacto, Devarim 4:13. Por consiguiente, si el término declaró es usado en el pacto, entonces también puede ser usado con la justicia. Él le dijo, seguramente es así, que el término declaró puede ser usado con el pacto, a saber, con Yesod, porque Tiferet y el pacto son uno. Sin embargo, Yesod es un grado que es dominante sobre el grado inferior, el cual es, digo, rectitud. De modo que aquí podemos usar el término declarar también. Y todo esto debe ser bien examinado. Ven y ve, aunque hemos dicho que el término decir es el más bajo de todos ellos, no concluyan de esto que no es un grado alto e importante. El término decir incluye en su interior a todos los otros grados y es un alto grado. Y la prueba de esto aparece en el versículo, porque esta no es una palabra vana. Devarim 32:47. Rabí Elazar iba a visitar a su suegro, acompañado por Rabí Hillá, Rabí Yosí y Rabí Hizquiyá. Rabí Elazar dijo, veo que el despertar de arriba ocurre como una respuesta al despertar de abajo, porque lo superior es despertado por la pasión y el deseo del inferior, y depende de éste. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. El Boreolam mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente. Hashem bendiga la obra de sus manos y los proteja en sus salidas y sus entradas. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.